pueden morir. Día 3. Sí, es cierto, dijo el viejo Miel de Magdala, y sus mejillas se arrugan un poco más al saber quién era el joven barbilampiño que tenía ante sí. De acuerdo con mis cuentas, hace 6 años Isaacar compró 2 o 3 casas contiguas cerca de la puerta de Jaffa, justo en una de las esquinas donde se levanta la columna del farol. No, no es muy viejo, aunque aparenta más edad de la que tiene. Quizá por ser muy flaco y de esa gente que tiene la piel blanca, reseca, su barba rojiza. Espere, ¿no quiere saber más? ¡Qué barbaridad, señor! Ni siquiera me lo agradeció. Angostas callejuelas de la ciudad vieja que se cruzan formando los más disímiles ángulos, entre los cuales es muy difícil hallar uno recto, callejas de Jerusalén obscuras y tortuosas, donde alguien siempre acecha, el ladrón capaz de degollar por unas monedas, el mendigo de llagas ocultas por pingosos trapos, o la prostituta que invita a la embriaguez de pasión hasta que amanezca el día. Callejas de Jerusalén, donde también se puede hallar cada pocos pasos una de sus 480 sinagogas y distinguirse al cantar el salmo de las alabanzas y aflicciones, la voz de acento gutural y denso del Galileo, en contraste con el dejo retardado del judaico citadino. Callejuelas de Jerusalén que se adornan con ramas de palmeras y de sauce durante la fiesta de los tabernáculos, en honor a los árboles que ampararon al pueblo escogido en las 4 décadas del azaroso éxodo. Callejones torcidos de Jerusalén donde el aire es denso, difícil de respirar y cargado de olores peculiares. Un ciego de buen olfato jamás se perdería en esta ciudad. Callejas de Jerusalén como esta, que muere en el cruce donde una mísera lámpara permanece allí, ausente de incienso perfumado o de zumo de juncal, cuya única misión es alumbrar precariamente al caminante y, casi a regañadientes, hacer visible una tabla grabada con hierro al rojo sobre la que se lee el nombre del establecimiento, Hostería de Isaacar. A nadie más que a él llamaba la atención el fuerte olor a ceniza mojada que aparecía en el aire, las suelas que calzaban los pies más jóvenes de cuantos había bajo la mesa. ¿A quién más podía interesar un olor distinto de los habituales que al perro del hospedero? Era un perro sin abolengo, refugiado allí por cuenta del amo, desde sus años de cachorro. De buen carácter, sociable, no le gustaba estar sola ni por un momento, ni le importaba mucho la compañía con tal de que fuera humana. Era todo lo contrario al del hortelano, huraño, celoso guardián de una huerta cuyos frutos no comía ni dejaba comer. De allí que aquel otro no conociera a nadie más que a su dueño, mientras éste había hecho buenas migas con casi toda la gentuza que frecuentaba la hostería. He aquí la razón por la cual era capaz de jurar por los sagrados huesos de Salomón que aquellas sandalias de finas correas, ajustadas a unos pies blancos y muy limpios, pisaban las mugrientas esterillas de la hostería por primera vez. Y sentíase intrigado, paró las orejas a fin de prestar atención a cuanto conversaban entre sí los 4 pares de pies y escuchó. Ya queda tan solo media docena, Sofer, ¿y a cuál de ellos más borracho? Decían unos pies enormes y callosos, pero aún no es el momento. Lo sé, señor, no hay que olvidar que en esta empresa vale más esperar todo un mes a tomar una decisión impensada que genere inconveniencias. Pero, como nada más se trata de hablar con él, sin que nadie nos vea ni se percate de que lo estamos interrogando, y mucho menos él mismo, ¿de acuerdo? Bien, cada vez se ponía más interesante la cuestión.
¿Qué querían saber de Isaacar? Habrían descubierto que su instinto canino lo hacía sentirse inquieto. Por el mismísimo cancerbero. Sería su perdición, pero era imposible que un secreto tan bien guardado durante años. Sí, la mar de veces lo había escuchado cuchicheando con el ama de lo bien que supo aprovechar la confusión reinante en la ciudad, cuando crucificaron al falso Mesías Galileo, el perturbador del templo, el hacedor de milagros, y de la angustia que se prendió de la gente al sentirse defraudada, del desaliento que abrumaba a todo el que había creído en su palabra redentora, y de la represión que vino después, porque, al parecer de las autoridades romanas, aquel hecho aumentaría el número de los sediciosos que engrosaban la ya larga lista. Luego vino otra persecución todavía más brutal, la que desató el Sanedrín contra los seguidores del crucificado, para darle un matiz religioso al asunto. Aún recordaba cómo habían matado de una golpiza al hombre que juraba haber vuelto a ver gracias al milagro de la saliva y el barro que el profeta le había puesto sobre los ojos. Dios, fueron días terribles. Vagaba yo por los cuchitriles del mercado alto cuando encontré al amo, a quien hice sitio en mi madriguera para que pudiera esconderse de los soldados que requisaban el barrio. Anduve con él desde entonces y supe de las veces que había cambiado de nombre y de aspecto. Hasta en cierta ocasión se había hecho pasar por mendigo y durante 6 meses habían comido a hurtadillas para que nadie se diera cuenta del dinero que llevaba encima. ¿Y cuánto tenía, oh guardián de la laguna Estigia? Los pies enormes y callosos se movieron inquietos. Los pies blancos y muy limpios llamaron al amo. Pero no era él, señor. Ni siquiera había nacido en Keriot. Se trataba de un samaritano. Había robado una fuerte suma en Sechén y salió huyendo, aprovechando aquella Pascua para refugiarse en la ciudad, seguro de que aquí no sería buscado. Ningún otro momento ni sitio mejores para esconderse hasta capear el temporal. Saulo de Tarso dio unos pasos hacia la puerta que se abría al atrio, pero no llegó hasta ella. Se quedó paseando la mirada por las paredes cubiertas de estantes repletos de pergaminos bien ordenados. A pesar del chasco, sin duda que el Sofer Gesser había hecho un buen trabajo. En cuanto el presunto hizo su confesión, se pudo comprobar cada detalle. Todo ha sido cuidadosamente confirmado, señor. Lo sé, lo sé. ¿Hay más sospechosos? Todavía no, señor. Había algo en su respuesta que se ocultaba bajo cierto velo de duda. Moshe Gesser no quería que se repitiera otro fracaso. Era una cuestión de honor. Prefería escamotear un poco la verdad hasta estar seguro. Continúa indagando, le dijo el de Tarso. Pero esta vez dirige tus pasos directamente hacia la gente de clase media. Alguno pudo haberle vendido una de sus propiedades al hombre que buscamos. Y los recaudadores son demasiado susceptibles al soborno, capaces de callar una transacción bajo la promesa
de unas monedas por encima del impuesto del que tampoco darán cuenta a su patrón. Claro que sí, señor. Ese fue el camino que tomé desde el principio y aún no lo he abandonado, aunque para ganar tiempo haya seguido por un atajo que me llevó a una pista falsa. Despreocúpense. Comencé por los más ruines propietarios de la ciudad. El viejo Jerquías, a pesar de que vive en ese submundo bajo el muro de Hel, conoce valiosas particularidades de las que ni él mismo se ha dado cuenta. Es más, creo que luego de mi entrevista de hoy con cierto señor, el sofer cayó y quedó pensativo. Pablo de Tarso, al dejar de contemplar los anaqueles, se percató de ciertos ensimismamientos en el discípulo que iba más allá del respetuoso silencio del que escuchaba. No podía verle los ojos, pues el joven miraba al piso, quizás temeroso de que a través de ellos se revelara aquello que le pasaba por la mente. Era preferible no fastidiar al muchacho y se despidió con su amabilidad habitual. En las tardes bochornosas, cuando ya todos se habían marchado, solía sentarse bajo la sombra protectora del toldo y estirar los pies a su gusto. Le era posible entonces dejar a un lado la incómoda almohadilla, vestir una túnica suelta y fresca del color de la amatista y contemplar aquella parte de la ciudad que se yergue del otro lado del Sion, cuya corriente allá abajo serpenteando por el angosto valle refrescaba sus orillas entre las tupidas ramas de los tamarindos. El viento soplaba de Getsemaní y aunque parte de la muralla y de la ciudad misma le impedían verlo, el olor de los olivos le decía que el huerto continuaba allí, umbroso, un tanto solitario y quizá se le antojaba hasta cierto punto triste. Ahuyentó con un par de manotazos la impertinente mosca empeñada en pasear por su rapada cabeza. Ya ni siquiera echaba de menos la barba ni la abundante cabellera que en otros tiempos fuera centro de admiración en burdeles y hasta constituía el punto hacia donde se dirigían las miradas furtivas de cuantas criadas y esclavas de cántaro al hombro se cruzaban a su paso en calles y mercados. No sucedía así con su avidez de hembras durante tanto tiempo, obligado a la continencia, soslayada por cautela, ya que la violación de ese voto o precepto despertaría suspicacias dada su condición de asenio, castigado durante varios años a vivir fuera de aquella silenciosa y alejada comunidad junto al desierto. Un poco de mujer con cierta discreción, por supuesto, no vendría mal. Además, si luego de tantos años nadie lo había descubierto, era porque de seguro le habían echado tierra al asunto. Hasta quién sabe si tuvieron la certeza de que su cadáver hubiera sido uno más entre las tantas víctimas de la represión que vino después de... No sabían si pensar en él como caudillo, profeta o loco. Llegó un momento en que nadie pudo afirmar que era Jesús en realidad. Él mismo lo había visto curar llagas, valiéndose no sabía de qué maña. Solo podía aseverar que caía como en una especie de trece con los ojos
de trance y con los ojos en blanco, al igual que un poseído por el demonio, pero sin aspavientos ni blasfemias, sin una sola convulsión, sin asquerosos espumarajos. Entonces, en lugar de deshacerse en roncos gritos, por el contrario, la voz le brotaba dulce, lenta, acompasada, y repetía las frases sin quitar sus ojos del enfermo, como queriendo taladrarle el alma y adueñarse de ella y de su voluntad. Lo conseguían, sí señor, sobre todo en los últimos meses, antes de la fecha señalada para el levantamiento, al que se suponía debían sumarse la ciudad y los miles de peregrinos llegados de todas las comarcas para celebrar una Pascua más. Decían que ni el propio Pilato había querido dar crédito al asunto cuando los agentes de Sejano lo pusieron al tanto de la cuestión. Confiaba el gobernador en que, bajo su mano férrea, por un lado, y por otro, su bien organizada red de espías, vigilando desde adentro incluso, cuando pasó cada grupo de los sediciosos, que tan hábilmente le servía al Cenedrín en bandeja dorada a manera de señuelo, para que durmiese tranquilo. La paz en Jerusalén e incluso en toda Judea se mantendrían dentro de aceptables límites, de modo que el emperador o cualquiera de su recua cortesana de instigadores aspirantes al poder lo tuvieran en alta estima. A veces se le hacía difícil creer que estuviera vivo, que hubiese podido desempeñar tantos papeles diferentes al mismo tiempo sin que una palabra dicha al descuido o hasta un gesto inoportuno le hubieran delatado. Sirvió al emperador por medio de su principal hombre de confianza. Estuvo dentro de los fulleros revoltosos bajo las órdenes directas de Caifás. Se hizo pasar por discípulo de Jesús, quien en verdad sería el caudillo de la revuelta, y estaba seguro de que al maestro fue al único que no se pudo engañar. Oh Dios, ya lo acosaban de nuevo los remordimientos, ya se le quemaban los labios y lo delataron con el beso de la traición. Volvían a arder en sus ojos las llamas de las antorchas que se alejaban llevándolo a merced de una muerte horrible. Ya le abrazaba el cuerpo la soledad que cayó sobre el huerto cual lluvia de azufre candente sobre Sodoma. Pero solo el propio Dios sabía la verdad. Él nunca había traicionado a Jesús, pero había huido, habiéndose de hecho anulado de entre los hombres, devenido animal inmundo, más decidido a no servir de bestia expiatoria, y aún se preguntaba: oh Señor, ¿por qué el maestro había actuado así? Si él sabía, sí que lo sabía, estaba seguro que iban a delatarlo a los romanos y echar abajo toda la conjura. El Judas tenía un motivo mezquino, lo reconocía, pero había una razón en su proceder: dinero, ambición, o como quiera llamársele. Pero, ¿y la suya? ¿Qué podría ser ese algo tan poderoso que primaba dentro de sí, que ante tamaña felonía solo alzó la frente y le dijo hasta con voz dulce y sin un asomo de reproche: Judas, ¿con un beso me traicionas? Ninguno del grupo tuvo como él la oportunidad de escabullirse y ponerse a salvo, como lo hicieron los otros, pero se dejó llevar sin la menor resistencia y con la mayor convicción. Luego se llegó a un acuerdo con Pilato, lo supe, para que todo quedara como una grave violación de principios, preceptos y leyes religiosas. Al gobernador no le convenía en aquel momento ni el menor indicio de una revuelta de carácter político. Antipas, Herodias, altos e influyentes dignatarios del emperador se encontraban en la ciudad. Más tarde vendrían las averiguaciones tanto de una parte como de la otra, y en el centro estaba él. Todos los caminos conducían a Judas Iscariote, el doble agente, y tuvo miedo, un miedo atroz.
A veces se preguntaba si había sido cierto lo que había hecho y cómo había sido capaz de matar al pobre infeliz. Oh Señor, pero aquel vejete solo era uno de los tantos que ya estaba condenado a muerte desde el momento en que nació. Aquel, sí, el de la mano leprosa que Jesús curó, tarde o temprano volvería a devorarlo lentamente las llagas, y ya no habría Jesús para limpiarlo de nuevo. Además, lo había curado en Sabbat, sería castigado por Dios, ¿o no? ¿Se estaba acusando de otra muerte? ¿O había sido simplemente la mano ejecutora de Adonai al emborracharlo, vestirlo con sus ropas y colgarlo del árbol aquella misma noche con las 30 monedas de plata en el talego, las mismas que había recibido de Ezequías aquella la tarde maldita? Pasando los días, al hallarse el cadáver desfigurado, comido por hormigas y alimañas, dijeron que había sido el resto de su conciencia, que fueron los remordimientos. Y después el otro pobre viejo, el que poseía el terreno. Dios, pero ¿por qué tanta atrocidad? ¿Hasta cuándo estaría suplantando inocentes? Fue el pesar que nos invadió el alma al saber de la crueldad que el destino había deparado a quien el pueblo consideraba ya su verdadero redentor, mientras los otros, sus capitanes en el alzamiento, veían derrumbarse a última hora la única esperanza. El vacío, nada importaba ya. Sin embargo, el sol no se detuvo, los días continuaron sucediéndose y el tiempo comenzó a borrar los detalles más endebles. La profunda herida se fue cerrando poco a poco hasta dejar solo una cicatriz que a veces sus dedos palpaban al azar y entonces los recuerdos brotaban, como brotaron esta mañana, con la visita de ese muchacho, el aprendiz de leyes, inquiriendo por la legitimidad de estas tierras y por mi aporte del diezmo al templo. Es él, Señor. No hay duda esta vez. Pude sacarle toda la información que necesitaba para partir de ahí. Vino a mi mente esa leyenda griega del hilo de Ariadna. ¿No hubo suspicacias de su parte? En lo absoluto. Saulo de Tarso pasó su brazo sobre los hombros del Sofer Geser, mientras andaban a paso lento bajo la sombra del pórtico real, cual si cuchichearan acerca de aventuras o desventuras mujeriles. ¿No había querido el ciliciano, extremando su prudencia, tratar aquel delicado asunto entre cuatro paredes, por muy gruesas y pétreas que fueran? El aprendiz de leyes continuó con la mayor naturalidad, y todo pudo comprobarse hasta el último detalle. Luego, atando cabos aquí y allá, verificando fechas, lugares, conversando con gente de toda la haya, se pudo llegar a conclusiones. Para mi contentamiento, Señor, tal como lo había intuido, Judas Iscariote jamás salió de Jerusalén. En cuanto pudo escabullirse del Getsemaní, aquella noche, sin perder un instante, ahorcó a uno cualquiera para simular el suicidio. Más tarde, se ocultó en la choza solitaria de un anciano medio ermitaño que le tenía gran estima. Días después, lo asesinó y enterró el cadáver. Nadie notó la falta, pues él mismo ocupó el lugar del muerto. Vivió solo durante ese año sin que, al parecer, su conciencia lo atormentase. Y digo, al parecer,
porque a pesar de su sangre fría, hubo algo que lo hizo volver al sitio donde tuvo lugar la delación. Un día como aquel, a la misma hora, un año después. Para mí, este hecho sí le producía remordimientos. Una vez allí, creyéndose solo, comenzó a llorar, a lamentarse y a desgarrar sus vestidos al tiempo que, entre gemidos, pedía perdón al que llevó a la cruz como si lo tuviera delante. Un acceso de locura, sin duda, que lo mantuvo así durante horas hasta caer desmayado. Lo que él nunca supo, fue que alguien lo estaba observando. Elifelet, ese otro desquiciado. No me digas que lo has tomado en serio. El Sofer Gesser suspiró profundamente, a la vez que sonreía y negaba con la cabeza. Nunca debe menospreciarse un testimonio, venga de quien venga. La fuente que en apariencia y hasta con certeza puede no ser digna de todo crédito, a veces, como en este caso, es la que nos lleva a la más fidedigna versión de un acontecimiento. Discúlpame por haberte interrumpido. Saulo le dio unas palmaditas afectuosas. Continúa, por favor, y no permitas que vuelva a romper su discurso. Yo sabía que el muchacho estaba loco, señor, pero no podía soslayar a uno de los que estuvieron presentes en la noche de los hechos. Fue para mí bastante penoso, no crea. Lo tienen encerrado en una cabaña que su padre, el señor Elisama, usted lo conoce, ha mandado levantar al fondo de la quinta que posee en la ladera misma del Monte de los Olivos, junto a la calzada que baja de Betania. Antes lo dejaban vagar por Getsemaní. Después su padre decidió mantenerlo a buen recaudo, temiendo que pudiera hacerse daño. Por supuesto, dijo, muchas incongruencias, muchas de ellas. Habló de otro joven que también solía acompañarlo por las noches en el monte, pero no fueron más que desvaríos. No obstante, pude ir entresacando, y luego de mucha plática me relató todo lo que había escuchado esa otra noche por boca de él, desconocido al principio, pero en quien juró reconocer a Judas Iscariote, orate, poseído o como quiera llamársele. Elifelet tiene una memoria prodigiosa para identificar voces. Sobre todo, fíjese bien, si el asunto se relaciona con la raíz de su mal, el conflicto que originaron en él las palabras de Jesús al preguntarle cómo ganar el reino de los cielos. Vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres, le dijo el creído Mesías. Para un adolescente rico de nacimiento, muy sensible, imagine el trauma. Sí, fue un engatusado más en quien sembró la duda y a quien contagió su propia locura. Ya por entonces habíamos llegado a la conclusión de que no tenía remedio, pero era demasiado tarde. Resumiendo, señor, supo que un día se presentó al alfarero en casa de Elisama y fue oído por su hijo. De ahí sobrevino un ataque en el muchacho. Dijo ciertas palabras, al parecer desatinadas, y ello fue lo que me dio pie para interrogarlo. El sol, en su descenso, estiraba las sombras de las columnas a lo largo del corredor. Caía la tarde precursora del Sabbat. Nuevamente debo reconocer
tu cuidado e inteligencia, la agudeza de tu entendimiento, de tu olfato y de tu minuciosidad. Una vez pasado el día consagrado al Señor, visitamos mis hombres y yo la quinta de ese alfarero. Tú permanecerás en el templo. Es necesario ocultar todo vínculo entre el grupo encargado de la ejecución y mi estimado Sofres. Mientras menos sepan unos de los otros, tanto mejor. Eso se llama compartimentación. Quizá el vocablo te sea ajeno, pero ya te acostumbrarás. Toca ahora a otros encargarse de limar esta aspereza. Duerme tranquilo y no te sorprendas por las noticias que te lleguen, pero cuida bien disimularlo. Un nuevo rodillazo en el estómago lo sacó de la semiconciencia en que le habían sumido los golpes anteriores. No tienes por qué negarlo, Iscariote. Lo sabemos todo. Has ofendido al Señor. Debes pagar por tu culpa. Somos los encargados de imponerte una penitencia para que purgues tus pecados. ¿Ok? Sombras. Bueno, Sí, sí. iba a leer sombras difusas daban vueltas ante sus ojos. ¿Ok? Y nos quedamos, le habían